Bien, entonces continuamos con Fichte, los años de Iena, eh, sin remitirnos a lo que dijimos en el video anterior. Vamos a hablar sobre todo de la doctrina de la ciencia durante los años de Iena. Entonces, digamos que la presentación eh, de los primeros principios, tal y como se publica en la primera versión, eh, comienza con una proposición famosa que dice: el yo se pone a sí mismo. Más específicamente, el yo se pone a sí mismo como yo. Ahora bien, puesto que esta actividad de ponerse a sí mismo se toma como el rasgo fundamental de lo que viene a ser yo o la subjetividad en general, entonces este primer principio afirma, y otra vez cito, que el yo se pone a sí mismo como poniéndose a sí mismo. Entonces es el primer principio. Sin embargo, y desafortunadamente, este punto de partida se ve bastante oscurecido en la parte primera de los Grundlage, de la fundamentación de la doctrina de la ciencia completa. Se ve oscurecida para mediante un intento un tanto forzado por parte de Fichte de conectar el punto de partida del yo poniéndose a sí mismo con la ley lógica de la identidad y por otros así llamados primeros principios que corresponderían una de nuevo a la ley lógica de la no contradicción y el otro al principio de razón suficiente. Es relevante y significativo quizá decir que eh, en otras versiones, ya no en la Grundlage, sino en la Nova Metodo de 96, en sucesivas versiones también de suyo hasta el 99, digamos que estas conexiones desaparecen y comienza con el simple postulado o la simple petición, digámoslo así, al lector o lectora de pensar el yo y observar lo que pasa, ¿no? O lo que está involucrado al pensar el yo, ¿no? Bien, entonces en todo caso, eh, eh, poner, el término alemán es setzen, poner significa, podríamos decir, simplemente estar consciente de o reflexionar acerca de o algo muy parecido. Pero este término, ponerse, su reflexivo, ¿no?, que también conserva en alemán, ¿no?, no implica que uno simplemente produzca o cree el objeto de su conciencia, ¿no? Es decir, no es la mente que fabrica el mundo. Eso es muy importante subrayarlo desde el principio. Eh, digamos que lo que se afirma como primer principio es que, por así ponerlo, la esencia de lo yoico, la esencia de lo que es yo, radica en la afirmación de su propia identidad. En otros términos, para ponerlo en términos kantianos, quizá cartesianos, pero en todo caso familiares, o que deben resultar familiares a quien haya leído a Kant, la conciencia presupone la autoconciencia. Recordar el yo pienso kantiano que al menos en principio debe poder acompañar todas nuestras representaciones, ¿no?, como condición de posibilidad de esta o aquella representaciones, ¿no? Sobre esto habría muchísimo que decir, pero en todo caso, regresando a Fichte,
la identidad o la autoidentidad inmediata, ¿no? Digamos, esta que resulta de la afirmación de su propia identidad y su propio, que constituye además su carácter yoico, no debe entenderse como un hecho psicológico, ni propiamente como una acción, ni como ni como un accidente de alguna sustancia o de algún ser que preexiste, ¿no? Preexiste a la acción. En la terminología que inventa o que produce el propio Fichte aquí, la unidad original de la autoconciencia se ha de entender, y esto es sumamente importante, a la vez como una acción y como el producto de la misma acción. Y eso quiere decir como un hecho diagonal acto. Y el término que utiliza es un término famoso, Tathandlung, en alemán combinando Tat y Handlung, que serían pues justamente hecho y acto, ¿no? En un mismo acto, digámoslo así, en una misma unidad que está presupuesta y que está también contenida en cada hecho y en cada acto de la conciencia ordinaria, de la conciencia empírica, si ustedes quieren, ¿no? Aunque esa unidad nunca, digamos, aparezca como tal, ¿no? Nunca se perciba como tal en esos actos, ¿no? Pero esta es, digamos, que una variación del tema kantiano de que la conciencia presupone autoconciencia, ¿no? Ahora entonces esta misma identidad en la diferencia de la autoconciencia original puede describirse también, dice Fichte, como una intuición intelectual, ¿no? Y esto también es muy importante, ¿no? Quizás es una provocación antikantiana, quizás no, pero es un término también con el que, digamos, se asocia inmediatamente a Fichte, ¿no? La filosofía de Fichte. Entonces, ¿por qué es una intuición intelectual? ¿Por qué la autoconciencia original, ¿no? ¿O por qué, más específicamente, la identidad de la autoconciencia original por qué se describe, por qué puede ser descrita como una intuición intelectual? Porque involucra la inmediata presencia o la presencia directa, inmediata del yo ante sí mismo, anterior e independientemente de cualquier contenido sensorial. Entonces, digamos que lo que podríamos decir es que tal intuición intelectual nunca ocurre dentro de la conciencia ordinaria o empírica, sino que debe ser presupuesta o puesta, ¿no? Como dice Fichte, para explicar la posibilidad de la conciencia, de la conciencia que de hecho tenemos, o la conciencia objetual, ¿no? Aquella conciencia en la que ya hay una distinción entre sujeto y objeto, ¿no? Por más que esa distinción pueda variar, ¿no? Entonces, que tal intuición intelectual ocurra o no es algo que se infiere, pero no es algo que se perciba o que se intuya. Entonces, esta es la idea, digamos, como inicial de lo que sería una intuición intelectual, ¿no? Precedida de la idea de Tathandlung o de hecho-acción. A veces Fichte utiliza el término intuición interna o intuición intelectual para referirse a algo que parece muy, muy distinto, es decir,
al acto filosófico de reflexionar o de autoobservarse, ¿no? Acto a través del cual la persona que está filosofando, digámoslo así, se vuelve consciente de las condiciones, por ejemplo, a veces llamadas trascendentales, ¿no? Porque no son condiciones empíricas, de las condiciones trascendentales para la experiencia ordinaria o para la posibilidad de la experiencia ordinaria, mejor dicho. Entonces, entre las condiciones, algo que podríamos decir está afirmando Fichte como adición a Kant o corrección a Kant, es que la ocurrencia de tal intuición intelectual, digamos, sería una de las condiciones trascendentales de la experiencia, ¿no? Para la posibilidad de la experiencia. Entonces, en este contexto, intuición intelectual parece tener una connotación distinta del primero, ¿no? Como aquello que, digamos, requiere la presencia inmediata del yo ante sí mismo, independientemente de cualquier contenido sensorial, ¿no? Pero quizás hay puentes ahí, ¿no? Entonces, en otras ocasiones también Fichte utiliza el término intuición intelectual en un sentido aún diverso, ¿no? En otro sentido todavía, es decir, para designar la conciencia directa, la conciencia práctica directa de nuestra propia obligación moral o de nuestra, digamos, adhesión y por lo tanto de la vinculatoriedad de nuestras obligaciones morales, ¿no? Entonces esa conciencia en sentido práctico moral, ¿no? También esto merece la designación de intuición intelectual. Entonces, y esto es solamente en Fichte, quien es, hasta donde sé, quien primeramente acuña este término de intuición intelectual, para no hablar de lo que después hace Schelling y los románticos con este término, ¿no? Entonces, digamos que hay que comenzar por reconocer algo así como una especie de ambigüedad más o menos sistemática del término intuición intelectual en los propios escritos de Fichte. Ahora, podríamos decir que una consecuencia muy importante de la manera en que Fichte entiende la Ichkeit o la yoidad, ¿no? La propiedad de ser yo, como una especie de hecho-acto o hecho-acción, es fundamentalmente una negación del sustancialismo, una negación de que el yo es originalmente algún tipo de cosa o de sustancia. Más bien, el yo es simplemente aquello que se pone a sí mismo y que es solamente como una consecuencia de ponerse a sí mismo. Esto sería algo que diría, bueno, ¿y qué quiere decir esto? Entonces, el primer principio de la doctrina de la ciencia de Jena es que, y esto es muy importante, que, digamos, tiene este primer principio dos vertientes igualmente importantes, la práctica y la teórica, en la medida en que el acto que describe este principio es una acción, es un hacer, digámoslo así, y también es un conocer, eh, un, un hecho y también una cognición, digámoslo así. Entonces, de ahí que la unidad, la presunta problematicidad de, de la razón, de la unidad de la razón teórica con la razón práctica, digamos, es algo que está garantizado desde el primer principio, ¿no?
Esta unidad teórico-práctica de la razón es la condición de posibilidad de la autoconciencia, ¿no? Entonces, después de establecer este primer principio que sigue, después de establecer este primer principio y entonces concebir el acto que está expresado en ese primer principio, la tarea filosófica subsecuente es descubrir qué otros actos deben ocurrir necesariamente como condiciones para la posibilidad de un primer acto original simplemente puesto, ¿no? Y posteriormente hacer lo mismo con cada uno de estos actos sucesivos que se van descubriendo. Y al continuar de esta manera, uno finalmente llegaría a una deducción completa de la estructura a priori de la experiencia ordinaria, o lo que equivale a lo mismo, a un inventario completo de los actos originarios de la mente humana. Y esta es, digamos, la tarea de la parte fundacional del llamado sistema de Jena. Ahora bien, así como nunca estamos directamente conscientes de un acto original de ponerse a sí mismo o de ponernos a nosotros mismos, eh, eh, nosotros tampoco estamos conscientes de cada uno de esos actos adicionales, ¿no?, que se derivan como condiciones necesarias de la posibilidad de este primer acto originalmente puesto. Nunca podemos percibirlos o estar directamente conscientes de ellos. Entonces, hay que agregar a esto que debido al carácter discursivo de la reflexión, aunque debemos distinguir cada uno de estos actos de los otros y debemos de buscar sus condiciones, ninguno de estos actos individuales, de hecho, ocurre de manera aislada a los demás actos. Y esto pues resulta importante, ¿no? Entonces aquí la filosofía trascendental, esa sería la manera de poner la propuesta de Fichte, es un esfuerzo para analizar lo que de hecho es, digámoslo así, un acto único, sintético, a través del cual el yo se pone a sí mismo y también pone a su mundo, y con ello se vuelve consciente en un mismo momento de su libertad, tanto como de sus propias limitaciones, de su infinitud y también de su finitud. El resultado de ese análisis es el reconocimiento de que, a pesar de que, como dice, el yo simplemente se pone a sí mismo, su libertad la libertad del yo nunca es absoluta o ilimitada, sino que la libertad misma solo se puede concebir, solo se vuelve concebible, y por lo tanto solo es posible el yo mismo en la medida en que esa libertad se entiende como limitada y como finita, ¿no?, en la medida en que el sujeto se enfrenta a la finitud y al límite. Por eso, digamos que la teoría de Fichte no es, a pesar de lo que a veces se dice, una teoría del yo absoluto en esta lectura, ¿no? No es una teoría del yo absoluto, sino más bien podríamos decir que la conclusión tanto de los Grundlagen, los fundamentos de la doctrina de la ciencia completa, como de la doctrina de la ciencia nova metodo, es que el yo absoluto es una mera abstracción y que el único tipo de yo que puede existir o actuar de hecho
es el yo finito, empírico, encarnado, individual. Entonces, el yo debe ponerse a sí mismo para poder ser yo, ¿no? Es una forma de decir lo mismo. Pero se puede poner a sí mismo solo en la medida en que se pone a sí mismo como limitado y por lo tanto como dividido frente a sí mismo. Entonces, al ponerse a sí mismo, pone también su negación o su limitación. Ahora, no se trata de que al ponerse a sí mismo y poner sus propias limitaciones, el yo produzca o se inventa sus propios límites. En otros términos, el yo finito, o no, el entendimiento atado a la sensibilidad, digámoslo así, no puede ser el fundamento de su propia pasividad. Entonces, más bien, de acuerdo con el análisis de Fichte, si el yo ha de ponerse a sí mismo, el yo debe simplemente descubrirse a sí mismo como algo limitado. Un descubrimiento que Fichte caracteriza como un impulso, el término alemán es Anstoß, o también se puede traducir quizás como sí, impulso inicial, ¿no? Y entonces digamos que es un descubrimiento, ¿no? Este límite, el descubrimiento de la actividad libre y práctica del yo. Entonces, esta limitación original del yo, sin embargo, es un límite para el yo solo en la medida en que el yo lo pone como tal, que es constitutivo, ¿no? Entonces, el yo logra esto, de acuerdo con el análisis de Fichte, poniendo su propia limitación, primero como un mero sentimiento, después como una sensación, después como una intuición de una cosa y finalmente como un concepto. Entonces, digamos que este ímpetu o este chequeo, este Anstoß, ¿no? Lo que ofrece es la ocasión importante, ¿no? El ímpetu que comienza o pone en movimiento un complejo tren de actividades que finalmente resulta en la experiencia consciente que tenemos de nosotros mismos como individuos empíricos y del mundo de objetos espacio-temporales, ¿no? Entonces aquí, si uno busca también en el diccionario alemán, el término Anstoß va a aparecer en el contexto de los juegos, ¿no? Que es, digamos, el momento inicial del juego. Entonces, en el contexto del fútbol, soccer, la patada inicial del juego, ¿no? En el centro del campo, la patada inicial, esa es la Anstoß, ese es el impulso, ¿no? Pero eso solo tiene sentido al interior de un complejo conjunto de actividades simultáneas, ¿no? Entonces, aunque esta doctrina del Anstoß o del impulso juega un rol importante, ¿no? Y ciertamente un rol importante que puede acercarse a lo que quizás Kant tenía en mente cuando hablaba de la cosa en sí, ¿no? Digamos, lo importante sería que este Anstoß no es algo ajeno, según Fichte, al yo, a todo lo que está en juego en el yo, digámoslo así. Al contrario, digamos, denota el primer encuentro del yo con su propia finitud,
Entonces, es también una especie de constitutivo y por eso no es extraño, ¿no? Eh, entonces, más que la afirmación de que el no yo es la causa o el fundamento de este impulso o de este Anstoß, y entonces decir la cosa en sí es lo que produce este primer impulso, lo que dice, lo que argumentaría Fichte es que más bien eh, el no yo se pone, o más bien es el yo el que pone al no yo precisamente para explicarse a sí mismo el Anstoß, para explicarse a sí mismo el impulso inicial, para poder ser consciente de este impulso inicial, que ya comenzó el juego, ¿no? Entonces es como una especie de inferencia a la mejor explicación, ¿no? Entonces, a pesar de que la doctrina de la ciencia demuestra que ese, ese impulso, esa patada inicial debe ocurrir si la autoconciencia ha de ser real, ¿no? Efectivamente real, la filosofía trascendental misma no puede deducir o explicar la ocurrencia efectiva de tal impulso inicial. Lo único que puede decir es que lo necesitamos como una condición de posibilidad de la conciencia. Pero en este sentido, entonces, para Fichte, habría límites estrictos a lo que puede esperarse de una deducción a priori de la experiencia. En particular, según Fichte, entonces, la filosofía trascendental podría explicar, por ejemplo, por qué el mundo tiene un un carácter espacio-temporal y una estructura causal, pero nunca podría explicar por qué los objetos tienen las propiedades sensibles particulares que de hecho tienen, o por qué este individuo particular determinado es este individuo y no otro individuo. Esto es algo que rebasa, ¿no? Es algo que, digamos, tengo que descubrir al mismo tiempo en que descubro mi propia libertad, ¿no? Incluso es una condición para poder descubrir mi propia libertad, ¿no? Eh, bueno, ya vamos casi al final de tiempo y también de contenido, aunque podríamos seguir hablando mucho de esto, ¿no? A pesar entonces de esta restricción sobre el alcance de la filosofía trascendental, eh, habría mucho que ser demostrado, ¿no? Mucho por demostrar todavía en la parte fundacional de la doctrina de la ciencia. Por ejemplo, tendría que mostrarse que yo puedo, yo más bien no puedo ser consciente de eh, eh, mis propios límites en la manera requerida por la posibilidad de alguna autoconciencia, a menos de que también posea una habilidad original y espontánea para sintetizar lo finito y lo infinito. Esto es algo dicho de una manera muy compacta, pero en este sentido, digamos que parte de lo que la doctrina de la ciencia deduce es justamente el poder productivo de la imaginación como una capacidad o como una fuerza original de la mente, ¿no? Algo que, como saben, tiene que ver con la tercera crítica de Kant. Eh, yo creo que podríamos concluir diciendo, así de una manera quizá muy sintética, que la doctrina de la ciencia como un todo se podría describir como un esfuerzo, quizá un esfuerzo repetido y masivo, por demostrar que la razón no podría haber sido teorética o teórica, si no hubiera sido ya primero práctica. En otros términos,
que demuestra que la razón no podría ser práctica también si no tuviera alguna derivación teórica. Y esto resulta pues muy importante en relación a la recepción de Kant. Una última palabra sobre la unidad del yo, que de alguna manera la simple unidad del yo fue planteada al comienzo de la fundamentación de las Grundlage, y entonces esta mera unidad del yo se transforma a lo largo de el trabajo filosófico, como lo entiende Fichte, en una especie de idea kantiana de la razón, en una idea de la razón en el sentido kantiano. ¿A qué me refiero? El yo real, el wirklich o el actual, es siempre finito y siempre está dividido en contra de sí mismo, ¿no? Y por lo tanto siempre está anhelando o buscando una autodeterminación, una manera de autodeterminarse que nunca encuentra. Este carácter, digamos, vamos a decirlo así, fáustico de el yo en su carácter volitivo, en su aspecto volitivo. Entonces, entre la abstracción original de la pura yoidad con el que comienza la doctrina de la ciencia y la mera acción, hecho o Tathandlung, y la idea quizá necesaria de un yo que es solamente lo que puede determinarse, lo que puede determinar qué es. Todo ello, además, siendo una abstracción que permite que el yo, perdón, que el ser y el deber ser coincidan plenamente. Y es en el sentido de una idea, un territorio entero de conciencia y de experiencia humana reales. Eh, eh, bueno, con esto podemos terminar y nos veremos el próximo lunes.